Al menos por esta última clase espero que todos puedan prender su cámara. Así que vamos a comenzar, ¿ya? Vamos a hablar acerca de física moderna. En este caso vamos a hablar sobre la radiación ionizante, vamos a hablar sobre la radioactividad, los radioisótopos y sus aplicaciones, sobre todo en la medicina, ¿no? Que es lo que nos importa. Entonces, antes de pasar al tema de hoy, pues vamos a ver o vamos a recordar algunos de los conceptos de la clase pasada. En la clase pasada habíamos visto lo que era física de la audición, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a recordar un poco acerca de ello. Nosotros mencionamos que podíamos dividir la anatomía del oído, dividiéndolo en tres partes, tres segmentos, en este caso oído externo, oído medio y oído interno. Esto ya lo sabemos, así que vamos a repasarlo nada más. En el caso del oído externo, Eh, ¿se acuerdan qué estructuras íbamos a encontrar ahí, en este nivel, en este segmento? El pabellón auricular y el conducto Muy externo. bien, ¿no? El pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Entonces recuerden que el oído externo, su función principal, más que todo era recibir los sonidos, las vibraciones y conducirlas hasta el oído medio. Esa es más que todo su función, ¿no? Conducir las vibraciones. En este caso, ¿a través de quién? A través del conducto auditivo externo, ¿no? En el caso del oído medio, pues aquí encontramos a una estructura que se encargaba de amplificar estas vibraciones, ¿no? En este caso estábamos hablando del tímpano, la caja timpánica, ¿no? Y en el oído interno ya se iban, digamos, a decodificar esas vibraciones, se iban a convertir en estímulos nerviosos y de esta manera, cuando ya el cerebro, pues se iban a interpretar de acuerdo a los sonidos que estamos escuchando, ¿no? Entonces aquí para esto era importante el laberinto óseo y el laberinto membranoso. Y membranos. Y bueno, entonces vamos a hablar acerca sobre cada uno de ellos, vamos a recordar. Y aquí tenemos un poco sobre el pabellón auricular, ¿se acuerdan? Sobre las regiones, sobre la anatomía, las estructuras que encontramos a este nivel, pues aquí vamos a verlas. Entonces, la que está de color rojo, todo esto de aquí que está de color rojo, ¿se acuerdan cómo se denominaba? ¿O cómo se llamaba esto? Que era la entrada del conducto auditivo externo. La concha. Muy bien, la concha de la oreja, ¿no? Era la entrada del conducto auditivo externo. Este repliegue que ven aquí, que asciende, da una curvatura y luego desciende y se continúa. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esto de aquí? El Hélix. Y tenemos aquí esta estructura, ¿se acuerdan? En forma de Y que tiene sus ramas. antihélice. Antihélix, muy bien. Esta parte morada de aquí que está como en la parte, el techo, digamos, del conducto auditivo externo, su entrada. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? El trago. Trago y posterior inferior, pues el antitrago, ¿verdad? Luego tenemos esto de aquí, que era el lóbulo de la oreja, y nos queda dos fosas. Esta fosita de aquí que se encuentra entre las dos ramas del antihélix y parte del hélix, ¿se acuerdan cómo se llamaba? De color verde. Fosa triangular. Muy bien, fosa triangular. Y esta de aquí, ¿se acuerdan? Tiene un nombre raro, la escafo. Escafoidea. Muy bien, fosa escafoidea. Entonces, estas estructuras que ven aquí, estas regiones, estas fosas, estos repliegues, ¿son importantes? Sí, en cierto modo, más que todo para conocer la anatomía. Y también, bueno, como conocimiento básico, ¿no? Sobre anatomía. Y esto ya lo van a estudiar a mayor profundidad. El, el ciclo, creo que es tercero o cuarto ciclo que llevan anatomía, no me acuerdo si anatomía uno o 2, pero en uno de ellos van a llevar justamente esta parte de aquí. Ahora pasamos al oído medio, en este caso la caja timpánica. Pero antes de pasar me olvidaba mencionarles, ¿no? ¿Se acuerdan?
dónde termina el conducto auditivo externo, que es lo principal que deben saber. La membrana timpánica. Muy bien, a nivel de la membrana timpánica, ¿no? Ya, con eso suficiente por lo del oído externo. Ahora sí pasamos a la parte de oído medio. En este caso teníamos la caja timpánica, ¿no? Que íbamos a estudiarlo como tal, como una caja, y para eso íbamos a dividirlo en paredes, ¿no? Y bueno, ahí tienen las paredes, las estructuras que se encuentran en cada una de ellas. Eso ya lo vimos un poco en la clase pasada, pero más que todo lo que quiero que recuerden eran los huesecillos. Este huesecillo de acá, ¿se acuerdan cómo se llama? El martillo. El martillo. Este de aquí, El yunque. el yunque, ¿no? Y finalmente el estribo. Y ahí tiene, bueno, el otro nombre del martillo que es maleolo, del yunque, que también se denomina como incudo, y del estribo, ¿no? Que vemos acá, también denominado estapedio. Entonces esos son los otros nombres que pueden recibir estos huesecillos. ¿Y por qué eran importantes estos huesecillos? Porque justamente se iban a encargar de amplificar las vibraciones que llegan a través del conducto auditivo externo, llegan a la caja timpánica y se amplificaban justamente por estos huesecillos, junto también con el músculo tensor del tímpano, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la membrana timpánica, que no se olviden, es donde termina el conducto auditivo externo. Y finalmente tenemos también, bueno, recordar esta parte de aquí de la trompa de Eustaquio o tubo faringotimpánico. ¿Por qué era importante? Bueno, porque conectaba el oído medio con quién, con la rinofaringe o la nasofaringe. Y esto era importante porque esto permitía equilibrar las presiones, ¿no? Pero también acuérdense, ¿no?, que cuando tenemos una infección a nivel de la rinofaringe, esto puede pasar al oído medio justamente a través de la trompa de Eustaquio. ¿Ya? Entonces también es importante conocer eso en la fisiopatología de las infecciones, ¿no? Y eso es con respecto al oído medio. Ahora pasamos al oído interno. Para esto recordemos, ¿no? Laberinto óseo, laberinto membranoso. Acuérdense, el laberinto óseo, el laberinto membranoso, podríamos imaginarlo como si fuera una cebolla, ¿se acuerdan? La parte más externa teníamos el laberinto óseo y la parte más interna era esa parte blanda, esa era el laberinto membranoso, ¿ya? Entonces el laberinto óseo es como si fuera el caparazón y ya la parte interna vendría a ser el laberinto membranoso. El laberinto óseo se podía dividir en tres partes. En este caso tenemos tres, bueno, que lo ponen como canales, pero acuérdense que son conductos semicirculares. Tenemos al vestíbulo y tenemos a la cóclea. Luego tenemos al laberinto membranoso, que es la parte más interna. En este caso tenemos tres canales semicirculares. Tenemos al utrículo y el sáculo, que se localizan dentro del vestíbulo. Y tenemos al conducto coclear, o la cóclea. Entonces, ¿por qué era importante esto? Porque sabemos que el oído, bueno, ya sabemos que se encarga de la audición claramente, ¿no? Pero también había otra función que era la de equilibrio, la de poder orientarnos en el espacio. Y para eso se encargaba esta parte de aquí, ¿no? Los canales semicirculares, junto con el utrículo y el sáculo, se encargaban justamente de eso, de ver todo lo relacionado con el equilibrio, con la orientación, mientras que ya la cóclea se encargaba de la audición. Y estas dos funciones eran las funciones del oído, ¿no? Bueno, para recordar, habíamos visto un video, ¿no?, que te explicaba un poco mejor sobre cómo se daban esos movimientos angulares que estaban relacionados con la orientación. Acuérdense, ¿no? Los movimientos angulares es cuando yo, por ejemplo, muevo mi cabeza hacia ese lado, hacia el otro lado, y por qué no pierdo el equilibrio, ¿no? Acuérdense que en el oído, en esta parte de los conductos, los canales, mejor dicho, semicirculares, iba a encontrar unas células ciliadas. Estas células, ¿se acuerdan? Que teníamos a los estereocilios y teníamos al quinocilio. Eran como que pelitos cortitos y el quinocilio vendría a ser el pelito más largo, ¿no? Entonces, cuando yo movía mi cabeza, el líquido que estaba dentro de los canales semicirculares o dentro de estos canales vendría a ser la endolinfa, ¿se acuerdan? El laberinto membranoso tiene endolinfa, el laberinto óseo tiene perilinfa. Entonces, cuando yo movía mi cabeza, este líquido rodeaba, giraba y chocaba con las células ciliadas, los estereocilios, y ellos seguían el camino que tenía el pinocilio.
sea, el quinocilio era el que direccionaba, ¿no? Y bueno, entonces, como yo giraba para este lado de mi oído iba a mandar más señales, iba a despolarizarse más, mientras que el otro lado iba a despolarizarse menos. Entonces, por eso mi cerebro sabe que yo me estoy orientando hacia este lado, porque aquí está enviando mayores señales, mientras que en el otro lado no. Y de esta manera es como se dan más que todos los movimientos angulares, ¿no? Y esta información, ¿por quién iba a ser llevada? Por un nervio, ¿se acuerdan? En este caso tenemos al nervio vestibular. Y con respecto a los movimientos lineales, por ejemplo, el movimiento lineal horizontal y el vertical, en este caso el utrículo está más relacionado con lo que es el movimiento horizontal. Por ejemplo, cuando te mueves de forma horizontal en un vehículo, o cuando, por ejemplo, te mueves de forma vertical en un ascensor, eso está más relacionado con el sáculo. Pero lo principal que quiero que recuerden es los movimientos angulares, ¿no? Cuando yo me muevo a un lado o otro lado. Por su parte, en la cóclea, si nosotros hacíamos un corte, nosotros íbamos a ver a quién íbamos a ver al órgano del corte, que era la estructura que se encargaba, que era receptora y decodificadora o transductora por excelencia, ¿se acuerdan del aparato auditivo? Y esto porque tenían unas células pilosas que se encargaban justamente de amplificar y decodificar las vibraciones. Es decir, las vibraciones que llegaban sobre el órgano de Corti se iban a convertir en estímulos nerviosos y a través del nervio coclear iban a llegar al cerebro y se iba a interpretar los sonidos. Entonces, acuerdan que el nervio vestibular junto con el nervio coclear me iban a formar un nervio, que era el nervio vestíbulo coclear, o también llamado nervio auditivo, que sería el octavo par craneal. Entonces, esas son cositas que deben recordar, más que todo son puntos claves, ¿no? Ya lo habíamos hablado en la clase pasada, un poco más a detalle. Y bueno, esto para recordar, ¿no? Los lóbulos cerebrales. Lo principal es, tienen que ver cuál está relacionado con cuál, ¿no? Por ejemplo, en el caso en la audición va a estar relacionado con los lóbulos temporales, mientras que la visión estaba más relacionado con el lóbulo occipital. Por eso les mencioné, ¿no? El caso del ACV, que cuando se afectaba lo que es la arteria cerebral posterior, que justamente irrigaba este sector del lóbulo occipital, ¿no? Cuando se afectaba, pues una de las características o parte de la clínica que iba a tener el paciente, pues era alteraciones visuales, justamente por afectación de este lóbulo, o bueno, de la irrigación de este lóbulo. Y bueno, eso es todo con respecto a la parte de física de la audición. Esos son los puntos que deben recordar. Y ahora sí vamos a comenzar con la parte ya de física moderna, que también es bastante interesante. Para ello vamos a recordar algunos conceptos. Arriba, en mi pantalla ven arriba que sale una barra de herramientas, o solo me aparece a mí. Creo que es usted. Mejor voy a dejar de compartir y volver a compartir porque de repente se va a quedar todo el rato y va a salir en la grabación. Aunque creo que o sea, ya se arregló, así que continuamos mejor. Entonces, como les decía, vamos a comenzar a hablar acerca de física moderna. Para ello vamos a ver algunas generalidades, algunos conceptos que debemos recordar para poder entender un poco mejor las definiciones que vamos a ver más adelante. Entonces, aquí tenemos un diagrama, ya tenemos una imagen. En este caso, esta vendría a ser una representación de un movimiento ondulatorio, es decir, el movimiento que van a hacer las ondas. Entonces, esta línea de aquí, esta flechita que vemos aquí, lo ponen como distancia, pero también se llama de otra forma, también se le llama como línea de equilibrio. Línea de equilibrio, ¿no? Y bueno, creo que enviaron un mensaje por el chat, voy a ver. Ah, creo que dejé de compartir pantalla.
Ya, ahora sí, chicos. Entonces, como les estaba diciendo, acá tenemos una imagen, tenemos un diagrama. En este caso, vamos a ver que en este diagrama tenemos esta flecha de aquí que les decía, que bueno, aquí lo ponen como distancia, pero también se le puede llamar como línea de equilibrio, ¿no? Entonces, esta es una representación del movimiento ondulatorio, es decir, el movimiento que tienen las ondas electromagnéticas. Esta onda pues va a tener ciertas partes, va a tener ciertas estructuras. Por ejemplo, vemos que la parte más alta de la onda, que vendría a ser esto de aquí, ¿ya? ¿Alguien sabe más o menos cómo se llama esta parte, la parte más alta de la onda? Ápice. Ápice. Mm, no he escuchado, de repente también se le llama así, pero yo lo conozco como cresta, o también se le llama como pico, ¿ya? Que en este caso, bueno, ya se mostró, en este caso vendría a ser la parte más alta de una onda, ¿ya? Cresta o pico también le llaman. Y la parte más baja, en este caso esta parte de aquí, esta parte más baja de la onda se le llama como valle. Entonces aquí tenemos la parte más alta de la onda que se le llama como cresta o pico, y tenemos la parte más baja de la onda que se le llama como valle. También vamos a encontrar una distancia que va a existir entre la onda, o bueno, cualquier parte de la onda, por ejemplo, aquí, y con la línea de equilibrio. O sea, la distancia que existe desde esa parte de la onda hasta la línea de equilibrio se le denomina como elongación. Elongación, ¿ya? Entonces, eso es la distancia entre cualquier punto de la onda, exceptuando el punto más alto, con la línea de equilibrio. O sea, puede ser la distancia desde este punto hasta acá, puede ser la distancia de este punto hasta acá, o de este punto hasta acá, pero no esto, no el punto más alto de la onda, ¿ya? Porque ese tiene otro nombre, justamente vamos a verlo ahorita. Entonces, si yo trazo, o bueno, yo pongo un punto aquí, en la parte más alta de la onda, que sería la cresta o el pico, hasta, uy, hasta la línea de equilibrio, sería esta distancia, ya eso te recibe otro nombre. A eso se le llama como amplitud. Entonces, podríamos decir también que la elongación máxima vendría a ser la amplitud, porque la elongación es la distancia entre un punto de la onda con la línea de equilibrio. Pero el punto más alto de la onda con la línea de equilibrio se le denomina como amplitud. Entonces, en ese caso, pues sería la elongación máxima. Entonces, hasta ahí tenemos punto más alto, cresta, distancia entre el punto más alto y línea de equilibrio, amplitud. Elongación, cualquier otro punto con la línea de equilibrio, y la parte más baja de la onda vendría a ser el valle. También tenemos puntos, si se dan cuenta que tenemos un punto donde la onda corta la línea de equilibrio. Y aquí tenemos otro punto donde la onda corta la línea de equilibrio y otro punto. A esos puntos se les va a denominar como nodo. Se les denomina como nodo, ¿ya? Entonces, el punto donde la onda corta o cruza la línea de equilibrio se le denomina como nodo. Luego, otra de los conceptos bastante importantes que vamos a tener aquí es la distancia que existe entre la cresta, entre una cresta y otra cresta. Es decir, entre la parte más alta de una onda. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? ¿Cómo se llama la distancia que existe entre una cresta y otra? A eso se le va a denominar como longitud de onda. Entonces, la longitud de onda
vendría a ser la distancia entre una cresta y otra cresta. Pero solo entre una cresta y otra cresta, no. También, por ejemplo, puede ser la distancia que existe entre un valle y otro valle. Esto también vendría a ser la longitud de onda. Y dicho sea de paso, la longitud de onda se expresa con una letra griega, perdón, sí, con una letra griega denominada lambda, ¿ya? Que es esta de aquí, que estoy dibujando. Entonces, eso también vendría a ser la longitud de onda. ¿Qué más vendría a ser una longitud de onda? Vendría a ser la distancia de 3 nodos consecutivos. O sea, yo agarro 3 nodos consecutivos hasta ahí, y eso también vendría a ser mi longitud de onda. Entonces, eso es lo que debemos recordar, o más que todo debemos saber para poder entender un poco lo que vamos a ver más adelante. Acuérdense, la parte más alta de la onda se denomina como cresta o pico. La distancia entre el pico y la línea de equilibrio se denomina como amplitud. Cualquier otra distancia de la onda con la línea de equilibrio se denomina elongación. La parte más baja de la onda se denomina valle. Y la distancia entre una cresta y otra cresta se denomina como longitud de onda, ¿ya? O con esta letra griega de aquí, que es lambda. Entre la distancia que existe entre dos valles también se denomina lambda, y la distancia que existe entre tres nodos consecutivos también se denomina longitud de onda. ¿Y la longitud de onda en qué unidad se mide? Se mide en, bueno, depende la unidad por ciclos. ¿Ya? O sea, en este caso unidad me refiero a que puede ser metros por ciclo, puede ser centímetros por ciclo, puede ser nanómetros por ciclo, depende de la unidad por ciclo. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, continuamos entonces. Ahora vamos a hablar acerca de otros dos conceptos, en este caso sería frecuencia y periodo. Para ello debemos recordar lo que es un ciclo, ¿ya? Un ciclo, ¿qué vendría a ser? Un ciclo vendría a ser la oscilación completa, digamos, o una oscilación completa. ¿A qué me refiero? Vendría a ser, digamos, como que una curva completa, por así decirlo, una curva completa. Por ejemplo, si aquí ponemos desde este punto que comienza, entonces, es decir, desde la línea de equilibrio, vamos a ver que hasta que vuelva a chocar con la línea de equilibrio formando una curva, va a ser un ciclo. Por eso es que aquí ponen, todo este recorrido vendría a ser un ciclo, ¿ya? O sea, da toda una curva, por así decirlo, toda una curva. Pero eso es si yo comienzo desde la línea de equilibrio. ¿Qué pasa si yo comienzo desde la cresta o desde el pico? Entonces, para que sea un ciclo, debe haber una oscilación completa, o sea, debe llegar hasta el otro pico, la otra cresta. O sea, si comienza aquí, debe dar toda esa oscilación y llegar hasta otro ciclo. Pero ¿qué pasa si no comienzo en la cresta, sino que comienzo en el valle? Igual, si comienzo en el valle, tengo que continuar hasta que llegue al otro valle, o sea, hasta que se dé una oscilación completa. A eso es lo que nosotros denominamos como ciclo. Entonces, acuérdense, si comienza desde la línea de equilibrio, tiene que dar toda una oscilación hasta que vuelva a la línea de equilibrio. Entonces, este sería un ciclo, acá sería otro ciclo, y así sucesivamente. Pero, si yo comienzo desde la cresta o desde el pico, yo tengo que hacer lo mismo hasta el otro pico. O sea, este vendría a ser un ciclo y este vendría a ser otro ciclo. Si es que yo comienzo desde el pico o desde la cresta. Pero si yo comienzo desde el valle, entonces yo tengo que continuar hasta el otro valle. Es decir, hago un ciclo cuando llego aquí, hago otro ciclo cuando llegue aquí. A eso nosotros lo denominamos como ciclo, ¿ya? Entonces, tenemos que entender lo que es un ciclo para poder entender lo que es una frecuencia y para entender lo que es el periodo. En este caso, la frecuencia, ¿qué vendría a ser? La frecuencia vendría a ser el número de ciclos por segundo
o las veces por segundo en la cual se realiza un ciclo, o ciclos por segundo, prácticamente lo mismo. Entonces, en esta parte de aquí, en esta onda que vemos aquí, ¿cuántos ciclos hay? ¿Alguien me podría decir? En esta onda que vemos aquí. 3. 3 ciclos, muy bien, ¿no? ¿Por qué? Si comenzamos desde aquí, donde comienza la onda, hacemos hasta ahí es un ciclo, ¿ya? Una oscilación completa. ¿Por qué? Si yo lo hago hasta acá, eso no es una oscilación completa, no es una curva completa. Y tengo que continuar hasta que llegue aquí. Eso es un ciclo. Entonces, aquí hay otro ciclo, y finalmente, aquí hay otro ciclo. Entonces, son 3 ciclos. Entonces, la frecuencia, digamos, es los ciclos por segundo. O sea, el número de veces por segundo en el cual se completa un ciclo. Entonces, en este caso nos pone aquí que esta onda ha hecho 3 ciclos en un segundo. Es decir, la frecuencia es 3 ciclos por un segundo. Entonces, esto sería, en otras palabras, 3 Hz. Esa es la unidad de medida de la frecuencia. Hertz, que vendría a ser ciclos por segundo. Entonces, 3 ciclos por segundo. ¿Qué vendría a ser el periodo? El periodo vendría a ser el tiempo. Periodo vendría a ser el tiempo. ¿Pero qué tiempo? Vendría a ser el tiempo que tarda una onda en hacer un ciclo. Es decir, el tiempo que tarda una onda en hacer un ciclo. Entonces, en este caso, en un segundo hizo 3 ciclos, ¿ya? Pero el periodo es el tiempo que tarda en hacer un ciclo. Entonces, ¿cuánto tarda? Sería 1 sobre la frecuencia. Entonces sería 1 entre 3 segundos. O sea, aproximadamente 0.3, más o menos, 3, ¿no? Sería 0.3 segundos. O un tercio, 1 sobre 3 segundos. Entonces, esa es la diferencia entre frecuencia. La frecuencia es el número de ciclos por segundo y el periodo es el tiempo que tarda en hacer un segundo. El tiempo que tarda en hacer un ciclo en un segundo. ¿Ya? Esa es más que todo la diferencia. ¿Y por qué es importante? Porque la frecuencia y el periodo van a ser inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que si aumenta la frecuencia, entonces va a disminuir el periodo. Y por lo contrario, si disminuye la frecuencia, entonces aumenta el periodo. Entonces, esa es la diferencia. Acuérdense entonces, el ciclo vendría a ser una oscilación completa. Si yo comienzo aquí, tendría que continuar hasta aquí. Es un ciclo. Si yo comienzo en el valle, sería hasta el otro, perdón, si yo comienzo en el pico, en la cresta, sería hasta el otro pico, hasta la otra cresta. Si yo comienzo en el valle, tiene que ser hasta el otro valle. Y eso vamos a denominarlo como ciclo. Entonces, la frecuencia vendría a ser los ciclos por segundo. En este caso, que vemos que en esta onda hay un segundo y vemos que hace 3 ciclos. Entonces, la frecuencia sería 3 ciclos por segundo, que en otras palabras serían 3 Hz. El periodo vendría a ser el tiempo en el que tarda a completarse un ciclo. Entonces, un ciclo, ¿en cuánto tiempo lo hace? Lo hace en 1 sobre 3 segundos. Y eso es más que todo los conceptos que debemos recordar antes de continuar con la siguiente parte. ¿Hasta ahí alguna duda?
Bueno, continuamos entonces. Entonces, eso vendría a ser más que todo un ciclo. Por ejemplo, cada vez que la pelotita que ponemos aquí choque con este, digamos, este rayo, este relámpago, va a ser un ciclo. Entonces, ahí sería un ciclo, ahí sería otro ciclo y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que vendría a ser un ciclo, una oscilación completa. Y ahora vamos a hablar acerca ya más a fondo sobre la física moderna. Para esto vamos a mencionar a Max Planck, porque él propone en 1900, propone sobre la energía quantum, es decir, lo que conocemos ahora como la energía cuántica. Él menciona que las radiaciones electromagnéticas van a estar compuestas por pequeños paquetes de energías que son unidades indivisibles. Ya esto se le va a denominar como quantum. Y que posteriormente, bueno, conocemos como energía cuántica, ¿no? Algunos alcances sobre esto, más que todos sobre la relación de Planck. En este caso nos dice que la energía, en este caso la energía quantum, va a ser igual a una constante que se denomina como constante de Planck por la frecuencia. Ya esa es una forma de verlo. Pero también podemos decir que la energía va a ser igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz entre la frecuencia, entre la longitud de onda, perdón. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que la velocidad de la luz, bueno, representada por la letra C, va a ser igual a la frecuencia por la longitud de onda. Ya habíamos visto, ¿ya? Ya sabemos qué es frecuencia, ya sabemos qué es longitud de onda. Entonces, si yo quiero colocar todo esto dirigiéndolo a la frecuencia, sería lo siguiente. La frecuencia va a ser igual a la velocidad de la luz entre la longitud de onda, que es justamente lo que tenemos ahí. Es otra forma de poder ver la relación de Planck. Entonces, esta es una forma de verlo, que sería la constante de Planck por la frecuencia, y esto es otra forma de verlo, que sería la constante de Planck por la velocidad de la luz entre la longitud de onda. ¿Y qué conclusiones podemos llegar a esto? En este caso, vamos a ver que la energía va a ser directamente proporcional a la frecuencia, pero la energía va a ser inversamente proporcional a la longitud de onda. Entonces, eso es lo que podemos rescatar de esta relación de Planck. También aquí tenemos la constante de Planck, que bueno, sería importante que lo recuerden. Creo que sí lo han preguntado en un final, no recuerdo exactamente, pero creo que sí lo han preguntado, así que sería importante que puedan recordarlo, que es este de aquí. ¿No? Esta es la constante de Planck. Y eso es con respecto a esta parte. En este caso, bueno, este es un dato adicional, pues que gana el Premio Nobel de Física en el año 1918, justamente por ese postulado de la energía, de la energía quantum. Entonces no se olvide, Max Planck propone en 1900 la energía quantum, te habla sobre la relación de Planck que tenemos aquí. Acuérdate que la energía va a ser directamente proporcional a la frecuencia e inversamente proporcional a la longitud de onda. Y aquí tenemos la constante de Planck. En esta otra imagen vamos a tener el espectro electromagnético. En este caso tenemos la longitud de onda en metros, porque se acuerdan que yo les dije que podía ser en centímetros, podía ser en nanómetros, pero en este caso lo tenemos en metros. Y aquí tenemos, ¿no?, la longitud de onda desde la más larga hasta la más corta. Y vemos la comparación de longitud de onda, ¿no?, con lugares, objetos que tenemos en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, campo de fútbol, pelota de tenis, etc. Y aquí es la parte que más me interesa, tenemos el nombre común de las ondas. Y tenemos radiofrecuencias, infrarrojos, ultravioletas, rayos gamma. ¿Y por qué es importante esto? Porque podemos diferenciarlos en dos tipos.
en un tipo de radiación no ionizante y un tipo de radiación ionizante. Y en eso vamos a ver el día de hoy, ¿no? En el caso de la radiación, ¿qué vendría a ser? La radiación vendría a ser, digamos, la emisión o la propagación o transferencia de energía en forma de onda electromagnética. Esta puede ser no ionizante y ionizante. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia más que todo es que, por ejemplo, en la radiación no ionizante, esta onda, cuando choque o cuando interaccione con la materia, no va, digamos, a haber un cambio, porque es no ionizante, no llega a ionizar, digamos, los átomos de la materia con la cual interactúe. Por su parte, la radiación ionizante sí. ¿Por qué? Justamente porque tiene la capacidad de poder afectar los átomos de la materia con la cual interactúe. Entonces, ¿cuál vendría a ser más peligrosa? Obviamente la radiación ionizante, porque sí puede alterar, digamos, los átomos de la materia. Y aquí tenemos los tipos de radiación no ionizante, por ejemplo, radiofrecuencias, infrarrojos, los ultravioleta, sí son ionizantes, por eso es que se dice que no tienes que estar expuesto mucho tiempo a los rayos UV, porque pueden llegar a afectar tu piel, ¿verdad? Justamente por eso, porque es radiación ionizante. Y los rayos gamma, peor. Y aquí tenemos el espectro de luz visible. ¿Se acuerdan? Los colores que habíamos visto en física de la visión. ¿Se acuerdan en qué rango de longitud de onda se encontraba el espectro de luz visible? Era en nanómetros, ¿se acuerdan? Entre 380 y 700 nanómetros, ¿ya? Entonces, ese rango no se olviden, es la longitud de onda del espectro de luz visible, 380 y 700 nanómetros. Entonces ya vimos la radiación ionizante y la radiación ionizante. El día de hoy, pues nos vamos a centrar principalmente en la radiación ionizante. ¿Ya? Y que vamos a ver a continuación. Entonces, como les decía, la radiación ionizante, ¿por qué era importante estudiarla? Porque esta sí tenía la capacidad de poder afectar, de poder interaccionar con la materia. Entonces, en este caso nos dice que la radiación ionizante puede desplazar un electrón de un átomo. Entonces, si puede desplazar el electrón de un átomo, entonces la energía ionizante puede alterar la estructura de la materia. Y por tanto, si altera la estructura de la materia, también va a alterar las propiedades de la materia. Y por eso es importante poder estudiarlo, y por eso es también peligrosa hasta cierto punto, pero si es que se puede aplicar, se puede, digamos, entre comillas, controlar, esto sí va a resultar beneficioso porque tiene múltiples aplicaciones no solo en medicina, sino en otras áreas como la industria, por ejemplo, para conservar ciertas esculturas, ciertas pinturas, también va a estar involucrado, ¿no? Y entre otras cosas más. Pero nosotros obviamente vamos a centrarnos en la parte de medicina. Entonces, acuérdate, la radiación ionizante afecta los átomos de la materia con la cual interactúa y tiene la capacidad de poder desplazar un electrón de estos átomos y por ende va a alterar la estructura, la funcionabilidad de esta materia. Y justamente vamos a ver. Entonces, aquí tenemos los efectos biológicos de la radiación ionizante. Esta parte sí es bastante relevante, así que ojo con esto. Vamos a ver en primer lugar que cuando la célula esté expuesta a la radiación ionizante, ¿no? Acá vemos radiación ionizante, va a afectar una célula. Esta afectación puede hacerla de dos maneras. Puede hacerla de una manera directa o puede hacerlo a través de una acción indirecta, ¿ya? En este caso, cuando es directo, va a ir, digamos, a afectar, va a ir de frente a atacar el núcleo. Es decir, de frente va a dañar el ADN. Por eso es que es acción directa. Pero si es una acción indirecta, en este caso no va directo al núcleo, sino que primero
va a afectar la célula para que produzca radicales libres, ¿ya? Y esos radicales libres, a la larga, van a llegar a afectar el ADN. Entonces, ahí tenemos las dos formas, por un mecanismo directo, que sería afectando el núcleo directamente, o primero, a través de la liberación de radicales libres, que sería un mecanismo indirecto. Pero sea cual sea la forma en la cual afecte, al fin y al cabo va a haber un daño al ADN. Entonces, este daño del ADN puede ser de dos maneras. Puede ser, por un lado, un daño letal, o por otro lado, puede ser un daño subletal. En el caso que sea un daño letal, como su mismo nombre lo dice, es algo letal, pues de frente va a producir lo que es muerte celular. Y esto va a ser un efecto determinista, que vamos a verlo un poco más adelante sobre qué trata un efecto determinista. Pero por otro lado, si tenemos la otra ruta, el otro lado de la moneda, si es un daño subletal, en este caso la célula le da chance, le da tiempo para poder desencadenar sus mecanismos. Y de esta manera tenemos tres formas o tres subdivisiones. Si estos mecanismos son insuficientes o simplemente no activan sus mecanismos, esto va a ser un daño letal. Por lo tanto, va a ser muerte celular de frente. Pero si la célula activa sus mecanismos y logra resolver el problema, pero de manera parcial, ¿qué es lo que pasa? Esta célula ya no va a ser la misma. Si bien logró solucionar el problema lo suficiente como para no verse tan afectada, igual esta célula, digamos, queda con secuelas. O sea, queda una célula transformada o una célula mutada. Y finalmente, si el mecanismo de reparación son lo suficientes y logra solucionar el problema, ahí sería una célula normal, o sea, continúa siendo una célula normal. Entonces, esas son digamos, las tres formas en las cuales se puede dar el mecanismo de reparación. Si no lo logra, un daño letal. Si lo hace parcialmente, una célula mutada, una célula transformada. Y si lo logra de manera adecuada, una célula normal. Pero en este caso de la célula mutada, la célula transformada, esto vendría a ser ¿qué? Un efecto estocástico. Y estos son los dos efectos biológicos principales que vamos a estudiar hoy día. Efecto determinista y efecto estocástico. Vamos a ver las diferencias entre cada uno de ellos. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? Bueno, seguimos entonces. Entonces, teníamos los efectos biológicos, sería un efecto determinista y efecto estocástico. El efecto determinista se va a dar, ¿por qué? Se va a dar a exposición a muy altas dosis, ¿ya? A dosis altas. ¿Dosis de qué? Obviamente de energía o radiación ionizante. ¿Por qué? Porque si este es un daño letal que te produce de frente muerte celular, obviamente vas a tener que estar expuesto a unas dosis bastante altas de energía o radiación ionizante. Además, si es una muerte celular, va a ser a corto, a largo plazo. Si es un daño letal, va a ser a corto o largo plazo. Sería a corto plazo. ¿Por qué? Porque es un daño letal. Imagínense, tenemos dos casos. Un asesino le dispara en la cabeza a una persona, se muere al instante, pero a otra persona le dispara en el estómago. Entonces, esta otra persona se va a morir al instante. No, primero va a comenzar a desangrarse y se va a morir por un shock hipovolémico, ¿no? Entonces, a eso es lo que vamos. El efecto determinista vendría a ser un daño letal, o sea, le dispara de frente a la cabeza. Mientras que el daño subletal es cuando tú le disparas en el estómago y paulatinamente va a ir perdiendo sangre hasta que finalmente muera, ¿no? Pero ¿cuál es a corto plazo? Pues el daño letal, pues es instantáneo, ¿ya? Ese es más que todo porque el efecto determinista vendría a ser a corto plazo.
¿Qué más tenemos con respecto al efecto determinista? En este caso ya vimos, es una lesión letal y también tiene umbral de dosis o dosis umbral. Dosis umbral. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Imaginen, bueno, aquí tenemos una recta, ya una recta, y vamos a ver que en el punto de corte vamos a poner un gray. Un gray vendría a ser una de las formas en la cual se va, digamos, a medir la radiación ionizante, ya la dosis. Entonces, tenemos una persona, ya, una persona que va a estar expuesta a 0.2 gray. Y tenemos otra persona que va a estar expuesta a 4 gray. Entonces, la persona que está expuesta a menos de 1 gray, o sea, a 0.2, por ejemplo, entonces esta persona definitivamente no va a tener un efecto biológico, ¿ya? No va a tener un efecto biológico. Pero esta persona de aquí que está expuesta a más de 1 gray, esta sí va a tener un efecto biológico. Esta sí va a tener un efecto biológico. Ya eso es lo que nosotros denominamos como umbral de dosis. Si estás debajo del umbral, no te preocupes, no vas a recibir, digamos, un efecto biológico. No vas a recibir alguna alteración. Si te encuentras por encima del umbral, ahí sí preocúpate que vas a tener un efecto sí o sí. O sea, es algo seguro que vas a recibir. No es que podrías, es que sí o sí vas a tener un efecto biológico. Ya eso es lo que nosotros denominamos como umbral de dosis o dosis umbral. Si estás debajo del umbral, no vas a tener un efecto. Si estás por encima del umbral, sí vas a tener un efecto, ¿ya? Y ese umbral vendría a ser 1. Por encima de 1 ya se comienzan a ver los efectos biológicos. ¿Se entendió esta parte de efecto determinista? Digo, ¿se entendió o no? Bueno, espero que sí se haya entendido. Si no se entendió, abren su micro, no hay problema. Lo vuelvo a repetir, no hay problema. Entonces, ese es efecto determinista. Por otro lado, tenemos el efecto estocástico. El efecto estocástico también se le denomina como aleatorio. Aleatorio. ¿Por qué? Ya vamos a verlo. Entonces, si el efecto determinista es lo contrario, si el efecto determinista es a altas dosis, el efecto estocástico es a bajas dosis o a dosis medias. ¿Ya? Entonces, esto sería a corto, a largo plazo. Largo plazo. Muy bien, largo plazo, ¿no? Porque estamos hablando que es un daño subletal. Entonces, la célula le da tiempo, le da chance, porque tiene mecanismos de reparación, ¿ya? Y aunque estos mecanismos de reparación lo haga de forma parcial, ya tuvo un tiempo, ¿no? O sea, va a ser a largo plazo. A largo, mediano plazo, ¿ya? Entonces, esas son las principales diferencias. Determinista, a corto plazo, dosis altas. Estocástico, dosis bajas o dosis medias y a largo plazo. ¿Y por qué el efecto estocástico se le denomina aleatorio? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos la persona A, ¿ya? La persona A. Esta persona A, digamos que fuma una cajetilla al día, ¿ya? De cigarros. Y tenemos la persona B, que fuma 2.5 cajetillas por día.
¿Cuál de estas dos personas creen que pueda desarrollar una neoplasia pulmonar, un cáncer pulmonar? ¿La persona A, la persona B? ¿Cuál de estas dos personas, chicos? ¿La persona A, la persona B? ¿Podría repetir? Sí. Bien, tenemos a la persona A que fuma una cajetilla de cigarros al día. Y tenemos la persona B que fuma 2.5, o sea, 2 cajetillas y media por día. ¿Cuál de estas dos personas puede desarrollar o tiene riesgo de desarrollar una neoplasia pulmonar, un cáncer pulmonar? O ninguna. A o B, chicos. La segunda. ¿La segunda? Ambos, ¿verdad? Muy bien. Justo en el chat me ha respondido. Ambos, chicos, y los ambos tienen un factor de riesgo sería que son fumadores. Entonces sabemos que un factor de riesgo para cáncer pulmonar sería ser fumador, ¿no? Fumador crónico. Es Pero diferente, es diferente ambos que lo yo van a desarrollar al distinto tiempo. claro, No les va a dar emoción. es diferente que yo te pregunte cuál de estas dos personas tiene más riesgo de desarrollar una enfermedad, una neoplasia pulmonar. Diferente. Entonces ahí obviamente sería la persona B que fuma 2.5 cajetillas. Pero puede darse el caso en que la persona A tenga cáncer, que fuma menos, y la persona B no. ¿Verdad? Se puede dar ese caso. Porque seguramente conocerán abuelitos que fuman hasta de muy ancianos y que desde jóvenes han fumado y no tienen nada. Pero hay personas que comienzan, no sé, a los 30, fuman un cierto tiempo y desarrollan una enfermedad. Por eso es que el efecto estocástico se denomina como aleatorio. Si tú estás expuesto a mediana dosis o dosis bajas, puede ser aleatorio, cualquiera le puede dar. Por ejemplo, si la persona está expuesta, digamos, a bajas dosis de radiación ionizante y la persona B está expuesto a medianas dosis de radiación ionizante, obviamente la persona B tiene mayor probabilidad de poder desencadenar un efecto biológico porque está expuesta a medianas dosis. Pero eso no quiere decir que la persona A no pueda desarrollarlo. Y puede darse el caso incluso que la persona A desarrolle un efecto biológico y la persona B no. Por eso es que el efecto estocástico se le denomina como aleatorio, ¿ya? Mientras que el determinista es umbral dosis. Si estás debajo del umbral, no te da. Si estás por encima del umbral, sí te da un efecto. ¿Hasta ahí, chicos, se entendió esta parte? Pero no habría ningún efecto si te encuentras debajo del umbral. En este caso no, porque es un efecto determinista. Si estás debajo del umbral, entonces ahí no tienes un efecto. Por eso es umbral dosis. Sí o sí, si estás por encima del umbral, ahí sí. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, entonces eso probablemente sí les venga, así que ojo con esta parte de aquí y vamos a continuar. Ahora vamos a ver algunas de las aplicaciones de la radiación ionizante. Les había mencionado, ¿no?, que lo encontramos en la industria, en el medio ambiente, para la conservación del patrimonio, agroalimentación, producción de energía, pero nosotros vamos a estudiar, obviamente, en la parte de medicina. Entonces, ¿qué aplicaciones conocen de radiación ionizante en el ámbito de medicina específicamente? Y ahí la imagen creo que se mostraba, ¿no? Algunas de ellas.
Mejor dicho, ¿alguna vez ustedes han estado expuestos a radiación ionizante? En la radiografía. Muy bien, ¿no? Creo que la mayoría les han hecho una radiografía. Entonces ahí ustedes han estado expuestos a radiación ionizante. Entonces, si les viene en su examen alguna de las aplicaciones de de la radiación ionizante en la medicina, sería, por ejemplo, tomografía, rayos X, resonancia, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso, chicos? En otras palabras, la tomografía, la resonancia magnética y los rayos X utilizan energía o radiación ionizante, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Tú qué dices? ¿Es Itala o Ítala? Ítala. Ítala. ¿Tú qué dices? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ya, dos verdaderos. ¿Alguien que diga falso? A ver, Giovanni, ¿tú qué dices? ¿Verdadero o falso? ¿O no te acuerdas la pregunta? ¿Me podría repetir la pregunta? La pregunta era, algunas de las aplicaciones de radiación ionizante son tomografía, resonancia magnética y rayos X. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. ¿Alguien dice falso? Bueno, entonces era falso. ¿Por qué? Porque la resonancia magnética no utiliza radiación ionizante. ¿Ya? Entonces, eso acuérdense. La tomografía se utiliza. La rayos X también utiliza. La resonancia magnética no utiliza radiación ionizante. La ecografía utiliza radiación ionizante, tampoco. Por eso es que a las gestantes les hacen ecografías, porque si utilizara radiación ionizante, ahí sí estaría contraindicado. Por eso a una gestante es muy poco probable que le hagan una tomografía, incluso una radiografía. Es difícil. Solo son casos bien particulares donde prime, digamos, la salud de la madre, o sea más importante que realizar el procedimiento, ¿ya? Pero en sí están contraindicados la tomografía, las rayos X también hasta cierto punto, pero la ecografía no. Justamente por eso la ecografía utiliza radiación no ionizante. Entonces, acuérdense esa parte de aquí. Ahora continuamos hablando acerca de la radioactividad natural. En este caso, vamos a ver que cuándo se da esto. Este es un proceso en el cual tenemos un núcleo y este núcleo va a ser un núcleo atómico inestable. Entonces, como es un núcleo atómico inestable, va a emitir radiación. ¿Y cómo va a hacerlo? Va a liberar energía a través de rayos. En este caso, a través de rayos alfa, rayos beta, rayos gamma. Y aquí tenemos una imagen bastante ilustrativa donde nos va a mostrar, digamos, el nivel de penetrancia que van a tener estos rayos. Por ejemplo, la radiación alfa no logra atravesar lo que es una hoja de papel, o sea, tiene un bajo nivel de penetrancia. La radiación beta sí logra atravesar lo que es una hoja de papel, pero no logra atravesar lo que es una lámina de aluminio. La radiación gamma, por ejemplo, y los rayos X, justamente lo que estamos hablando de los rayos X, ¿atraviesa una hoja de papel? Sí. ¿Atraviesa una lámina de aluminio? Sí, pero no logra atravesar de una placa de plomo. ¿Ya? La radiación neutrónica atraviesa hoja de papel, atraviesa lámina de aluminio, atraviesa placa de plomo, pero no atraviesa bloque de agua u hormigón. Entonces, eso es el nivel de penetrancia. ¿Y por qué nos sirve esto? Nos sirve para poder aplicarlo a la medicina. ¿De qué modo? Por ejemplo, acá vimos que los rayos X no atraviesan placa de plomo. Por eso, las personas, el personal que trabaja justamente tomando placas con rayos X, usualmente el espacio, el lugar, la habitación, digamos, el ambiente que está ahí,
las paredes, digamos que están reforzadas con plomo, un material plomado, ya justamente para que la radiación no salga de ese lugar, porque acá vimos que los rayos X no atraviesan las placas de plomo. Igual las personas o el personal que trabaja aquí también utiliza, aparte de su equipo de protección personal, dentro de ello está incluido unos mandilones, no sé si habrán visto, son unos mandilones que tienen plomo, están hechos a base de plomo, justamente para que no les afecte a estas personas. O sea, nosotros normal, si nos tomamos una placa de vez en cuando, no hay problema, porque estamos dentro de la radiación que se debe usualmente. Pero las personas que están ahí todo el día, todos los días, ahí sí tienen que protegerse y para ello utilizan ese mandilón de plomo. También en las operaciones también las utilizan, específicamente en las de traumatología, como tienen que utilizar constantemente los rayos X, el personal o los médicos y los asistentes también utilizan lo que es un mandilón plomado, ¿ya? Y por eso es importante conocer esto de la radioactividad natural, por sus aplicaciones en el ámbito médico. Así que no crean que esto no sirve, todo sirve en esta vida, sobre todo esta parte de aquí. Creo que esta es la clase que más se asocia con la práctica médica en sí. Y bueno, entonces, estas dos personas, que es Frederick e Irene Curie, vieron que esta, digamos, esta radioactividad natural podían, ¿no?, ellos replicarlo de forma artificial. ¿Y cómo lo hacían? Agarraban un núcleo estable, un núcleo que no emite radiación, y lo bombardeaban con ciertas partículas, que pueden ser protones o neutrones, y hacían que este núcleo, que era estable, se vuelva radioactivo, se vuelve un núcleo atómico inestable. Y como ya vimos, ¿qué hacía el núcleo atómico inestable? Emite energía, libera energía a través de rayos. Entonces trataron de replicar eso, trataron de replicar un núcleo inestable, pero obviamente de forma, digamos, controlada, para que tenga sus aplicaciones en la medicina. Y como ya vimos, se aplican a través de, por ejemplo, para utilizar lo que es la tomografía, o sea, más que todo como ayuda al diagnóstico, pero también se puede utilizar de forma terapéutica. Y es así como nacen los radioisótopos. Ya los radioisótopos son isótopos de un elemento que van a tener un núcleo inestable, ya que va a emitir radiación, o sea que va a emitir rayos. Y justamente como les decía, ¿para qué van a ser aplicados? Más que todo para el diagnóstico, ya para el diagnóstico clínico. Por eso es que acá pone, sirve para conocer el funcionamiento de determinados órganos, se le denomina como trazadores. Al ser administrados generan un contraste que permite la obtención de serie de imágenes con cámara gamma o tomógrafo por emisión de positrones. Es decir, tú tomas o se le administra esa sustancia al paciente, y si al rato le tomas una tomografía, por ejemplo, tú vas a poder ver el resalte, el contraste que haga sobre este órgano, o bueno, sobre el órgano que tú quieras estudiar. Entonces, para eso es importante. Sobre todo se utilizan para los tumores, ¿ya? Por eso es que, por ejemplo, si tienes un tumor a nivel de la tiroides, se administra un radioisótopo, que es a base de yodo, y tú o sea, al momento de ingerirlo, o sea, puede ser vía oral, luego de un rato, mientras se va absorbiendo, tú le tomas a través de una tomografía y vas a poder ver el resalte que haga sobre este órgano. O igual, si tienes un tumor, por ejemplo, a nivel cerebral, igual la sustancia de contraste también se utiliza bastante, porque los tumores usualmente tienen neovascularización, y aquí también va a llegar lo que es la sustancia de contraste. Entonces, tú vas a ver una imagen y vas a ver como que una bolita o, digamos, claro, como que un bulto, algo así. Vas a ver que está brillando y es porque justamente ahí se está marcando la sustancia de contraste, ¿ya? Entonces, para eso sirven los radioisótopos, para ayuda al diagnóstico clínico, pero también de manera terapéutica, y vamos a verlo más adelante. Y vamos a estudiar específicamente el yodo radioactivo, que es el 131, creo. Sí, 131, que en este caso puede ser aplicado de dos formas. Puede ser como terapéutico, o sea, como un efecto terapéutico, o puede ser a través de imágenes, dependiendo el rayo que emita. Si emite rayos beta, es efecto terapéutico. Si emite rayos gamma, es imagen. Entonces, ¿cómo era? Tú le vas a dar al paciente vía oral, ¿ya? Vía oral le das yodo.
Se administra el yodo, va a pasar unas horas mientras se absorba, mientras pase la circulación, y luego va a llegar a la tiroides. Ya llega a la tiroides, y en esta tiroides, pues, va a comenzar a, a ser absorbido, y va a resaltar las áreas que estén afectadas, o en todo caso, también se puede utilizar como efecto terapéutico. Pero ¿por qué la tiroides? ¿Por qué no se resalta otro órgano, digamos? ¿Por qué creen que se resalte la tiroides? Porque ahí se sintetiza la T3 y T4. Muy bien, y para eso necesita yodo. Así que por eso es, si tú le das un isótopo que es yodo, la tiroides capta el yodo y lo utiliza para formar pues sus hormonas. Y de esta manera, si tú a través de la tomografía puedes verlo, ahí vas a ver el resalte, ¿no? Pero puede darse el caso en que exista un tumor en la tiroides y este tumor pues ha hecho metástasis a otros lados, entonces en otras partes del cuerpo vas a poder encontrar, por ejemplo, que estas células neoplásicas que están en esta nueva parte también van a tener, digamos, un tejido tiroideo anómalo. Entonces, estas partes también se pueden ver resaltadas porque van a absorber el yodo también. Y ahorita vamos a verlo un poco mejor, ¿ya? Y bueno, eso es con la parte de diagnóstico. También les dije que podía tener un efecto terapéutico. ¿De qué manera? Por ejemplo, vamos a ver que tenemos una persona. Ya tenemos una persona. Un poco deforme, pero bueno. Entonces, ese es una persona, es el, digamos, el torso de una persona, ¿ya? Y aquí vamos a encontrar la tiroides. Es más o menos como una forma de H, ¿ya? Algo así vendría a ser la tiroides. Entonces, la tiroides va a utilizar lo que es tirosina va a utilizar, y también va a utilizar el yodo. ¿Para qué? Para formar las hormonas tiroideas T4 y T3, ¿ya? T4 y T3. ¿Y por qué eran importantes esas hormonas? ¿Se acuerdan que habíamos visto en la parte de termogénesis? Claro, termodinámica. Habíamos visto que en la parte de termogénesis una de estas hormonas está involucrada. ¿Se acuerdan cuál? T4, T3. ¿Se acuerdan? En el chat lo mencionaron. Tiroxina T4. Sí, T4, ¿se acuerdan, verdad? En este caso, ¿qué hacía? Pues aumentaba el metabolismo basal celular y esto generaba a la larga calor, ¿no? Entonces, de esa manera está involucrada en lo que es la termogénesis. Pero bueno, volviendo al tema, entonces la tiroides agarra la tirosina, agarra el yodo, lo convierte o lo utiliza para formar hormonas tiroideas. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un nódulo? Un nódulo en esta parte de la tiroides, por ejemplo, y esto vendría a ser, digamos, un nódulo maligno, o sea, un cáncer, ¿no? Entonces, bueno, dentro del tratamiento puede ser radioterapia, puede ser también extirparse, ¿no? Pero
también, en menos casos, se utiliza lo que estábamos viendo, que son los radioisótopos, que vendría a ser el yodo. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Nosotros vamos a darle yodo a esta persona. Ya le vamos a dar el yodo. Pero este yodo, digamos 131, este yodo va a ser como una bomba, ¿ya? Una bomba radioactiva. O sea, es como un caballo de Troya que yo le estoy dando al paciente, y cuando se absorba, pase por la circulación y lo capte la tiroides o el tejido tiroideo, esta bomba va a estallar. Entonces, al estallar, como es un radioisótopo, es un núcleo inestable, lo que va a pasar es que va a emitir radiación, entonces va a liberar rayos, ¿no? Entonces, esta radiación va a comenzar, digamos, a eliminar el tejido maligno de este nódulo, y de esta manera esto puede ayudar a que el cáncer no avance. Pero, por ejemplo, si tiene una metástasis a este nivel, no sé, en el hueso, igual también va a servir este yodo porque también lo va a captar a este nivel, porque va a tener tejido tiroideo. Y bueno, eso es más que todo la forma en cómo se puede utilizar el yodo de forma terapéutica. ¿Qué más podemos hablar sobre esto? ¿Estas personas necesitan estar aisladas? Bueno, sí y no. Lo que pasa es que esta persona, a pesar de que está consumiendo, digamos, un radioisótopo, no es que te va no es que sea radioactiva, o sea, no es que va a emitir radiación esta persona, porque tú puedes estar cerca y no hay problema. Pero ¿qué es lo que ocurre? Como cualquier otro, digamos, fármaco, ¿tú cómo lo eliminas? A través de la orina, por ejemplo, a través de las heces, a través del sudor también. Entonces, ¿tú por dónde vas a eliminar este yodo radioactivo? A través de la orina, a través de las heces y a través del sudor. Entonces, si tú, digamos, estás en contacto con alguno de estos fluidos de esta persona, pues ahí sí puede ser un riesgo te puede llegar a afectar, pues, esta radiación. Pero por sí misma no es que emita esta persona, ¿ya? Entonces, lo ideal es que cuando tú le quieres dar tratamiento a una persona que tiene, por ejemplo, este tipo de caso, ¿no? Un nódulo maligno, y le quieres dar yodo como tratamiento o como apoyo terapéutico, lo ideal es que se interne, se hospitalice a la persona, y ahí se le coloca en un lugar especial donde va a estar aislada para poder controlar, digamos, sus fluidos, para poder controlar la orina y las heces, porque no es que se elimine ahí mismo, sino que tienes que pasar ciertas horas, ciertos días para que ya no sea radioactivo. Eso es lo ideal. Pero bueno, en nuestro contexto, pues no hay mucha disponibilidad de camas, ¿no? Entonces se le dice a la persona, ya vas a hacerlo en tu casa, pero vas a tener que estar, digamos, aislada, ¿no? Entonces esas son digamos, los alcances que debemos tener, las consideraciones. Y otro caso también se le puede dar yodo, por ejemplo, esta persona ha tenido cáncer, ¿ya? Y se le ha decidido retirar toda la glándula, ¿ya? Se le ha decidido retirar toda la glándula. Pero va a quedar cierto tejido, ¿no? Cierto tejido. Entonces, como preventivo, pues se le da también yodo a esta persona que ha tenido una cirugía, y también se le da yodo para poder, digamos, para poder eliminar los rezagos, por así decirlo, lo que aún queda. Entonces, eso también es una aplicación de los radioisótopos. Y acá tenemos un video donde vamos a ver, lo que habíamos hablado de la forma terapéutica. Ahora vamos a ver un poco sobre la forma de diagnóstico que utiliza el yodo. Entonces, como les dije, pues se va a administrar el yodo, al paso de las horas se va a ver el contraste a través de la gammagrafía tiroidea, que vamos a ver en este video algunas de las imágenes cómo se puede ver, ¿ya? Por ejemplo, ahí vemos las imágenes, tenemos tiroiditis, si se dan cuenta ahí se ve el contraste, ¿no? Que tiene ese tejido, estas formas. Pero esto obviamente ya lo estudia más lo que son los especialistas en este ámbito, ¿no? Y bueno, así son algunas de las imágenes que se pueden apreciar cuando se le administra sustancia de contraste en base de yodo a estos pacientes, ¿no? Que se les sospecha que tengan alguna patología tiroidea.
¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? Bueno, continuamos. Y bueno, este cuadro les dejo aquí para que puedan revisarlo ya por su cuenta. Acá usualmente, bueno, hasta el siglo pasado preguntan más que todo de acá sobre los radioisótopos. Los que más preguntan son el sodio, el sodio 24. Preguntan el sodio, también preguntan a veces el tecnecio y el yodo. Son los que más preguntan. Pero igual sería bueno pues que recuerden o más o menos le den un vistazo a los otros. Preguntan más que todo el radioisótopo y su uso, no preguntan tanto la radiación. Pero ya saben que el yodo puede ser los tipos, ¿no? Gamma y también beta, ¿no? Beta para terapéutico y gamma para gammagrafía tiroidea, diagnóstico. Igual, acá también tenemos otros, tenemos las aplicaciones de estos radioisótopos. Bueno, vimos el 131, ¿no? Tenemos el arsénico 74, el 99, etc. De ahí pueden ver cada uno de ellos, para qué sirve y cuál es su función. Y finalmente tenemos esto, ¿no? Pues recordemos que los radioisótopos no se producen en cualquier laboratorio, no es que los produzca cualquier hospital de MINSA, sino que lo produce específicamente en un reactor nuclear, en este caso en el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Por eso es que el Instituto Peruano de Energía Nuclear se encarga de eso, de normar, de proveer, supervisar y desarrollar la investigación y las aplicaciones nucleares con la finalidad de mejorar la competitividad del país y la calidad de vida de la nación. Y esta es una entidad adscrita al Ministerio de Energía y Minas, ¿ya? Entonces, este instituto es el que se encarga de todo eso, de hacer los radioisótopos, ya que es un reactor nuclear, y de normar, de supervisar todo ello. ¿Hasta ahí, chicos, tienen alguna duda?